Esta historia tal vez no sea muy larga, pero nunca se me ha borrado de la cabeza desde que mi tío Miguel la contó. Le ocurrió alrededor del año 2000, en una época en la que trabajaba en una obra lejana, fuera de la ciudad. Todos los días tenía que tomar la carretera para llegar al lugar de trabajo. Y cuando había retrasos, era uno de los pocos que se quedaban hasta tarde haciendo horas extra, mientras los compañeros regresaban pronto a casa, ya que vivían cerca. Una noche, el trabajo se alargó mucho más de lo normal. Ya pasaban de las 11 cuando tomó el coche para volver a la ciudad. Iba solo, como siempre, conduciendo por la carretera oscura, con nada más que los faros y el cansancio como compañía. Fue entonces cuando vio, al borde de la carretera, una salida de tierra que siempre le había parecido curiosa. No sabía exactamente a dónde llevaba, pero a veces, muy temprano por la mañana, veía personas allí esperando algún transporte hacia la ciudad. Pero a esa hora de la noche, no esperaba ver a nadie. Aún así, vio una figura femenina al borde del camino, alejándose de la tenue luz de un poste. Una señora caminaba lentamente, acompañada de una niñita muy delgada. Extrañamente, no iban tomadas de la mano. La imagen le llamó tanto la atención que redujo la velocidad. La señora le recordaba mucho a su propia abuela, hasta la forma de vestir era parecida. Sintió un impulso inmediato, no podía dejarlas allí, solas, a esa hora. Detuvo el coche y les dijo amablemente que iba rumbo a la ciudad y que podía llevarlas, explicando que a esas horas difícilmente pasaría algún autobús o alguien que pudiera darles un aventón. Sin embargo, la señora dudó. Observó a mi tío con desconfianza, como si lo estuviera evaluando. Para que se sintiera más segura, él señaló el asiento trasero, explicando que el asiento delantero estaba lleno de herramientas y desorden. Después de un momento de silencio, ella asintió y subió al coche. Pero cuando él miró por el retrovisor, solo vio a la señora. La niña había desaparecido. Por un instante pensó que estaba alucinando, tal vez por el cansancio. Estaba oscuro, los ojos le pesaban, intentó no darle importancia. «No te preocupes, ellos son buenas personas», murmuró la señora desde el asiento trasero. Confundido, preguntó: «¿Dijo algo, señora?» Ella respondió con voz firme, pero extrañamente serena: «Solo voy un poco más adelante». Fue entonces cuando empezó a notar algo fuera de lo común en su apariencia. Sucia, con la ropa arrugada, parecía fuera de lugar, casi como si no perteneciera a ese tiempo. Por el espejo, la vio balbuceando sola, como si hablara con alguien invisible. Tuvo que desviar la mirada por un segundo, porque por estar tan concentrado en observarla, casi se sale de la carretera. Decidió intentar romper el silencio. «Qué suerte la mía de encontrarla, señora. No debería estar sola a esta hora. ¿Por qué anda por aquí tan tarde?» La mujer levantó la vista. Su respuesta fue tranquila, pero impactante. «Nadie anda solo cuando se tiene fe». Esa frase quedó resonando en su mente. Hasta el día de hoy, dice que no sabe si realmente le creyó, o si solo fingió creerle. Poco después, la señora le pidió bajar. Señaló una entrada de tierra en medio de la nada. Él se detuvo, aunque no entendía por qué alguien querría ir a ese lugar. Había allí una vereda de tierra, mal iluminada, que parecía conducir a la oscuridad absoluta. «¿Estás segura que quiere bajarse aquí?», insistió él. Ella solo le dio las gracias, le dio la bendición y bajó del coche. Mientras ella se alejaba, lentamente, hacia la oscuridad, algo hizo que a mi tío se le helara la sangre. Entre las sombras, volvió a ver a la niña. Llevaba un vestido rosa, largo, y caminaba en silencio junto a la mujer, como si siempre hubiese estado allí. Por supuesto que no caminaba sola. Era como si aquella señora simplemente nunca estuviera sola. Buenas noches, comunidad. Bienvenidos a Terrorflix. Hoy vamos a tomar un camino más largo, ese que pocos se atreven a recorrer cuando la oscuridad se apodera del mundo. Los caminos cambian cuando el sol se va. ¿Lo has notado? Tal vez sea el silencio. O quizá la soledad, el vacío de kilómetros y kilómetros sin una sola luz, sin un alma viva cerca. O tal vez sea lo que permanece allí, esperando. Esperando a quien pasa. Quien vive la carretera lo sabe. Los traileros, los choferes de autobús, los viajeros nocturnos, todos tienen algo que contar. Apariciones en los márgenes. Figuras que piden aventón y desaparecen. Voces que susurran tu nombre por la radio. Y esta noche vas a vivir una de esas historias. Mi nombre es Uriel Reyes y te invito a no perderte en la niebla que nos espera más adelante. No te alejes, no mires hacia atrás. Estamos a punto de entrar en otra noche de relatos. Mi padre pasó más de 30 años conduciendo camiones de carga.
Cruzó el país de punta a punta, enfrentando rutas que cambiaban de rostro con el paso de las horas. Sierras, desiertos, ciudades, neblina y oscuridad. Vio muchas cosas, buenas, malas, y algunas que simplemente no tienen explicación. Pero entre todas las historias, hay una que nunca logró olvidar. Y lo más extraño es que, esa noche, no estaba solo. En aquella ocasión, mi hermano menor viajaba con él. Era solo un niño de 9 años, y desde pequeño soñaba con acompañar a nuestro padre en sus rutas. Durante años, lo vio salir antes del amanecer y regresar días después, lleno de historias, luces misteriosas, camioneros excéntricos, lugares olvidados. Así que, cuando llegaron las vacaciones de diciembre, surgió la oportunidad perfecta, un viaje largo hasta Coatzacoalcos. Era la ocasión que mi hermano había estado esperando. Salieron temprano, pero el trayecto fue pesado. Accidentes en la vía, desvíos inesperados y muchos tramos con tráfico lento. Cuando por fin estaban cerca del destino, la noche ya había caído por completo. La carretera estaba desierta, envuelta en una oscuridad silenciosa, interrumpida solo por los faros de algún camión que cruzaba a lo lejos. Mi hermano, agotado, dormía en el asiento del copiloto, con la cara apoyada en el vidrio, arrullado por el ronroneo del motor. Mi padre manejaba concentrado, atento al camino y al reloj, con ganas de llegar cuanto antes. Pero de pronto, el niño despertó. Mi padre sintió el movimiento a su lado, pero no apartó la vista del camino. ¿Todo bien, hijo?, preguntó, con las manos firmes en el volante. Mi hermano no respondió. Solo miraba, fijamente, hacia afuera por la ventana. Se quedó en silencio por un momento, aún con el rostro vuelto hacia la ventana. Después de unos segundos, se giró lentamente y miró hacia el espejo retrovisor. Había algo extraño en su mirada, como si hubiera visto algo que no lograba entender del todo. «Papá, ¿pasó algo?». La voz era baja, confusa, como si aún estuviera medio dormido. Mi padre pensó que era eso mismo, que el niño se había despertado desorientado, en medio del camino, cansado del viaje. Trató de no darle demasiada importancia, pero mi hermano insistió, y, esta vez, su voz llevaba un tono de verdadero miedo. «Papá, hay una señora espiando». Esa palabra cortó el silencio dentro del camión como una cuchilla. Mi padre frunció el ceño y miró rápidamente por el retrovisor. «Nada, duerme, hijo. Ya casi llegamos», intentó tranquilizarlo, forzando una sonrisa que él mismo no sentía. Pero mi hermano seguía ahí, inmóvil, agarrado al cinturón, con los ojos fijos en la oscuridad del espejo lateral. El silencio solo duró unos minutos, hasta que fue roto por un grito. «Ahí está mirando». Esta vez, mi padre reaccionó. Volvió la vista al espejo. Y por un breve instante, un instante que nunca olvidaría, vio algo. Una silueta, una figura con el cabello largo, oscuro, oculta entre las sombras. Tan rápido como apareció, desapareció. Fue solo un destello, pero suficiente para helar la sangre. «¿La viste?», preguntó mi hermano, ahora con voz baja, sin apartar los ojos del espejo. Mi padre no respondió. No quería alimentar el pánico del hijo, pero una sensación extraña ya le apretaba el pecho. Un pensamiento se repetía en su cabeza. Si alguien subió, no puede parar aquí. Aceleró. Los kilómetros pasaron como manchas borrosas, hasta que, a lo lejos, las luces de una gasolinera aparecieron en medio de la oscuridad. Era el único lugar iluminado en aquella carretera olvidada. Decidió que allí revisaría la carga. Solo para tranquilizarse, solo para confirmar que todo era producto del cansancio. Pero en cuanto entraron al patio de la estación, algo cambió. El viento parecía soplar de otra forma. Un muchacho, no mayor de 18 años, se acercó para recibirlos con un gesto amistoso. Parecía una rutina, pero el perro a su lado, un callejero de carretera, acostumbrado al ruido de los camiones, reaccionó de forma inesperada. Comenzó a gruñir, luego a ladrar, y finalmente a aullar, como si viera algo dentro de ese camión, algo que no debía estar ahí. El chico se puso pálido, levantó la mano rápidamente, haciendo señas para que mi padre no se detuviera. Al contrario, le indicó que siguiera adelante, sin estacionar. Pero mi padre se detuvo, aún confundido, aún sin entender. Fue entonces cuando el muchacho corrió hacia la puerta del camión. Subió por el lateral, sujetándose con ambas manos, y con los ojos desorbitados gritó: «Váyase, jefe, no se detenga. Él ya subió». Mi padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué? ¿Quién subió?»,
No se detenga hasta llegar a la ciudad, gritó el chico con una voz desesperada. Si se detiene, nunca los va a dejar ir. El muchacho bajó corriendo y desapareció entre los camiones. Mi padre todavía no sabía en qué creer, pero entonces miró el rostro de mi hermano. Y allí, en el reflejo del tablero, vio algo que no era imaginación. El pánico en sus ojos. Ese miedo puro y silencioso. El tipo de miedo que solo un niño puede sentir. Sin pensarlo dos veces, mi padre pisó el acelerador. Y siguió adelante, sin mirar atrás. Mi padre salió de ahí a toda velocidad. No miró atrás. No bajó la velocidad. No parpadeó. Lo único que importaba era salir de esa carretera, de una vez por todas. Solo cuando vio, a lo lejos, el brillo tenue de las luces de Coatzacoalcos permitió que sus hombros se relajaran por unos segundos. Aún así, no sentía alivio. Sentía solo extrañeza. Algo que lo acompañaba como una sombra pegada a la piel. Cuando por fin llegó a la base, no dijo nada a nadie. Ni a mi hermano, ni a los compañeros. Simplemente bajó de la cabina en silencio, cruzó el patio y fue hasta el fondo del remolque. Algo lo incomodaba, como un presentimiento susurrándole al oído. Y entonces lo vio. Cenizas, manchas oscuras esparcidas por el suelo metálico de la caja, como si algo se hubiera quemado ahí dentro. Ningún incendio, ningún olor a humo, solo rastros, cenizas silenciosas en el lugar donde debería estar la mujer. Los trabajadores comenzaron a descargar la carga, sin parecer notar nada. Si lo notaron, no dijeron ni una palabra. Mi padre tampoco. Pero esa noche quedó marcada para siempre en la historia de nuestra familia. No solo porque fue la primera y única vez que mi hermano viajó en un camión, sino porque también fue la última. Nunca más habló de seguir los pasos de papá. Nunca más mencionó el deseo de recorrer las carreteras. ¿Y mi padre? Él nunca más volvió a subir a un tráiler. Jamás volvió a hablar de la señora del retrovisor. Muchas gracias por haber acompañado hasta aquí. Esta fue otra de nuestras historias de la noche, y quizás suene extraño decir que espero que te haya gustado, pero tú sabes a qué me refiero. Si disfrutas de estas narraciones misteriosas, suscríbete al canal, deja tu like, comenta qué te pareció y compártelo con quienes también aman un buen suspenso. Eso nos ayuda a seguir trayendo estas historias semana tras semana. Pero ahora, el descanso terminó. Respira profundo, porque la próxima historia comienza ahora. Esta historia ocurrió hace algunos años, cuando decidí llevar a mi abuela de regreso a la ciudad donde nació. Hacía mucho tiempo que no pisaba ese lugar, desde la muerte de mi padre. En aquella época fuimos nosotros, mis hermanos y yo, quienes comenzamos a cuidarla. Desde entonces, nunca más habló del lugar, ni de las personas que había dejado atrás. Pero ese día, todo cambió. Recibimos una llamada diciendo que don Arturo, un viejo amigo de ella, había fallecido. Y, sin dudar ni un segundo, dijo que necesitaba estar en el velorio. La llamada llegó un jueves, a las 4 horas. A las 4:30, ya estábamos en la carretera. El camino se volvió especialmente silencioso en ese tramo. Los árboles se inclinaban sobre el asfalto como si quisieran esconder algo. Y fue entonces cuando sentí que el coche se comportaba de forma extraña. El volante empezó a jalar hacia los lados, bruscamente, como si manos invisibles lo estuvieran forzando. Reducí la velocidad, intenté mantener el control, pero no funcionó. Me vi obligado a orillarme y detenerme por completo. Bajé con el corazón acelerado y una presión en el pecho que solo aumentó cuando vi el problema. Una de las llantas estaba completamente desinflada, totalmente ponchada. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Sabía muy bien lo que significaba estar detenido ahí, a esa hora, en ese lugar, peligro. Miré a mi abuela, esperando algún comentario, alguna reacción. Pero lo que vi me dejó aún más inquieto. No dijo nada, ni siquiera me miró. Simplemente juntó las manos y comenzó a rezar en silencio, los labios moviéndose sin parar, como si ya supiera lo que estaba por venir. Eso me incomodó profundamente. Yo estaba ahí, tratando de mantener la calma, pensando en una solución. Y ella solo rezaba, como si ya no hubiera nada que hacer. Me agaché para examinar la llanta, desesperado por encontrar alguna forma de arreglarla sin el maldito gato hidráulico, que, por supuesto, había olvidado. Fue entonces cuando lo escuché. El sonido de un motor acercándose, muy despacio. Un rugido bajo, grave, arrastrado, como si lo arrastrara algo que no quería seguir adelante. Me levanté rápidamente y miré hacia la carretera. En la curva, apareció un camión enorme. Negro, antiguo,
con los cristales completamente oscuros. Se detuvo justo ahí, en medio del camino, sin importarle nada. Esa cosa se quedó observándonos, sin moverse, sin dar señales de vida. Permaneció ahí durante un minuto entero, pero para mí fue una eternidad. Mi abuela seguía rezando sin parar, como si no estuviera viendo nada. Yo no sabía qué hacer. El corazón me retumbaba en el pecho, y por más que intentara no pensar en eso, sabía que aquello no era normal. Eso no era una persona común. Entonces, de la nada, el camión empezó a retroceder. No desapareció. Simplemente regresó por el mismo camino de donde había venido. Me quedé inmóvil, congelado. Miré a mi abuela buscando alguna explicación, pero ella no levantó la vista. Solo siguió rezando, aún más bajo, como si estuviera suplicando. Intenté disimular el pánico. No quería asustarla, aunque sabía que ella estaba 1000 veces más preparada que yo para aquello. Pero el camino seguía vacío. El frío de la sierra ya cortaba la piel, y la luz del día se desvanecía demasiado rápido. Me acerqué y dije en voz baja: «Abuela, si ellos regresan, si pasa algo, usted corre. Se esconde entre los arbustos». ¿Entendió? No respondió. Solo murmuró algo que no pude entender, y continuó rezando. Fue entonces cuando, finalmente, apareció un coche en la curva. Pequeño, discreto, el completo opuesto del camión de hacía unos minutos. Se acercó y se detuvo justo detrás de nosotros. El silencio era tan denso que el simple sonido de la puerta al abrirse me erizó la piel. Un hombre muy alto salió del asiento del conductor. Caminaba hacia nosotros con pasos tranquilos. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con una voz grave, pero amable. Dudé. No sabía si debía confiar. Pero en ese momento, era la única oportunidad que tenía. Fue hasta la cajuela y la abrió. De ahí sacó un maletín con herramientas. En ese instante, una sensación de alivio recorrió todo mi cuerpo. Se presentó como alguien que trabajaba en una llantera, un especialista en neumáticos. No sé cómo lo llaman en tu región, pero era exactamente el tipo de persona que más necesitábamos ahí. Alguien acostumbrado a lidiar con carreteras, con problemas mecánicos, y quizá hasta con cosas que no se pueden explicar. Sin decir una palabra, se arrodilló junto a la llanta ponchada y comenzó a trabajar con rapidez y precisión, como si no hubiera absolutamente nada extraño en aquella situación. Mientras tanto, yo observaba en silencio, aún intentando procesar los últimos minutos. Pero fue al mirar a mi abuela que noté algo diferente. Lo miraba fijamente, con una expresión profunda, como si reconociera algo en él. Era como si lo conociera, o quizá reconociera algo dentro de él. Como si hubiera sentido esa mirada. El hombre levantó la cabeza y la miró también. Permanecieron así unos segundos. Silencio total. Entonces, frunció el ceño, negó suavemente con una sonrisa confundida y dijo: «No puede ser. ¿Usted es la madre de mi abuela?» Mi abuela solo asintió. Él soltó un largo suspiro, se limpió las manos con un trapo y se puso de pie. Nos contó que había sido amigo de mi padre hace muchos años, que no vivía exactamente en esa región, pero que estaba visitando a un amigo en un pueblo cercano, y que, por alguna razón que no sabía explicar, decidió regresar más temprano ese día. Algo lo impulsó a tomar la carretera, y por eso, por suerte, o quizá por destino, nos encontró ahí. Terminó de ajustar la llanta, apretó todo con firmeza y nos pidió que siguiéramos de inmediato. Dijo que nos acompañaría hasta el pueblo. Y así lo hizo. Condujo detrás de nosotros durante todo el trayecto, hasta que por fin llegamos al destino, sanos y salvos. Solo se fue cuando vio que estábamos a salvo, sin decir una palabra más. Entonces mi abuela besó la pequeña imagen de San Cristóbal que había llevado en las manos desde el comienzo del viaje, algo que solo noté en ese momento. El santo de los viajeros, el protector de los que están al volante. Desde ese día, yo también llevo conmigo una imagen de San Cristóbal cada vez que conduzco. Y la oración que mi abuela recitó en voz baja aquella noche. Porque, aunque para muchos esto no parezca una historia sobrenatural, yo lo sé. Algo más grande que nosotros nos cuidó esa tarde. Algo que estaba ahí, observando, guiando, protegiendo. Hola, comunidad. Gracias por dar espacio a historias como esta, por dar voz a los recuerdos que llevamos dentro y a esas cosas que no podemos explicar. ¿Hay algo paranormal aquí? No lo sé, pero dejo esta experiencia para que ustedes lo decidan. Todo parecía normal. La carretera, el clima, la tarde bañada por un atardecer rojo, hasta que dejó de serlo. Primero, la música se detuvo. No fue un chasquido, ni un fade out.
Simplemente desapareció, como si alguien hubiera cortado un hilo invisible. Después, el motor, sin ruido, sin advertencia, murió, como si el corazón del coche hubiera dejado de latir. Nos quedamos ahí, a mitad de la pendiente, completamente sin potencia. Todo apagado. Intentamos encenderlo, claro. Mi hermano giraba la llave como un desesperado, pero nada. Y ahí vino lo peor. La pendiente empezó a jalarnos hacia abajo. El coche comenzó a retroceder, lento al principio, luego cada vez más rápido. Mi hermano apretaba el freno con todas sus fuerzas, la mandíbula tensa, los ojos bien abiertos. Pero el coche no se detenía. Solo cuando tiró del freno de mano con toda su fuerza fue que la velocidad disminuyó. Pero no lo suficiente. Aún así, el coche seguía deslizándose en reversa, como si la misma carretera quisiera tragarnos. Con mucho esfuerzo, logró girar el volante y salirse del asfalto. Entramos en una zona de tierra suelta, un pequeño terraplén cubierto de polvo y hojas. Ahí, finalmente, nos detuvimos. Nos quedamos en silencio. Nada se movía, ningún coche detrás, ningún accidente, solo la respiración agitada de dos hermanos que sabían que algo había salido muy mal. El alivio vino con el susto, pero el miedo se quedó. Salí del coche tambaleándome, con una náusea extraña que me revolvía el estómago. Me alejé unos pasos para poder respirar, mientras mi hermano buscaba una botellita de agua en el asiento trasero. Fue entonces cuando empezó. No fue como una descarga. Fue como un goteo de incomodidad, una sensación pegajosa que se adhería a la piel. Angustia, escalofríos, como si alguien nos estuviera observando desde muy cerca. Nos miramos. Ambos lo sentimos. Algo no estaba bien. Y entonces lo vimos. Un pequeño montículo de tierra, a unos 10 o 12 metros de donde estábamos. No parecía parte del paisaje. Era incorrecto. La tierra era más oscura, más suelta, cubierta por hojas, pero de forma descuidada, casi apresurada. Como si alguien hubiese intentado ocultar algo, no disimularlo. Mi hermano fue el primero en notarlo. No dijo nada. Simplemente caminó lentamente hacia allí, como si estuviera hipnotizado. Yo me quedé quieto, intentando entender qué era lo que le estaba viendo. Entonces se acercó, me miró, y con la punta del zapato levantó algunas hojas. No necesitó hacer más. Allí, entre la tierra suelta y húmeda, una mano. Pálida, delgada, inmóvil. Era real. No esperamos. Él se dio la vuelta de inmediato y corrió hacia el coche. Yo fui detrás, sin pensarlo. Todavía tuvo la lucidez de sacar el triángulo reflectante y colocarlo al borde de la carretera, quizás con la esperanza de que alguien con más valor, o con las autoridades, hiciera algo. Volvimos al coche. Mi hermano giró la llave con las manos temblorosas. Y el motor encendió. Sin fallas, sin ruidos extraños. Como si nada hubiese pasado antes. Como si la carretera solo hubiese dejado de impedirnos avanzar porque ya habíamos visto. Después de eso, no dijimos una palabra. Condujimos en silencio, sin detenernos, con los ojos clavados en el camino y el corazón aún atado a aquel montículo de tierra. Cada kilómetro era un peso. La carretera parecía más oscura, más larga, como si el mundo hubiera cambiado después de lo que vimos. Cuando finalmente entramos al pueblo y encontramos dónde estacionar, mi hermano tomó el teléfono con las manos aún temblorosas y llamó a la policía. Habló con firmeza, tratando de mantener la voz estable. Dio la ubicación exacta, explicó el punto de la carretera, la bajada, el terraplén de tierra suelta, el triángulo reflectante que había dejado allí. Lo contó todo. No nos importaba si pensaban que era una exageración, o si tardaban en actuar, o si hacían demasiadas preguntas. Lo único que queríamos era que alguien encontrara a esa persona. Después de eso, las interpretaciones comenzaron. Gente diciendo que fue solo una coincidencia, que nos detuvimos allí por mala suerte, que el coche falló por algún problema mecánico, tal vez de combustible, tal vez eléctrico. Por suerte no fue nada grave, decían. Pero nosotros sabíamos que no fue casualidad. Ese coche nunca había fallado antes, y nunca volvió a fallar después. Algo nos llevó hasta allí. Algo nos obligó a detenernos justo en ese punto. Nos obligó a ver, a ser testigos, para que esa persona no quedara olvidada para siempre. Si fue el destino o alguna fuerza mayor, no lo sé. Tal vez un espíritu pidiendo ayuda. Tal vez la propia desesperación de quien quedó allí enterrado en silencio. Pero de algo estoy seguro. Esa persona ya no está sola.
Desde ese día, todas las noches antes de dormir, cierro los ojos y rezo. Rezo por ella. Siempre. Porque, aunque no sepa quién era, aunque no entienda todo lo que pasó, sé que hicimos lo correcto. Y espero, desde lo más profundo del alma, que, donde sea que esté ahora, ella también lo sepa,